Bien, buenos días. Espero que ayer el examen os fuese bien y ahora sí que ya habéis terminado la primera ronda, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí, 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 ya viene Navidad y ya vienen los exámenes de verdad. Bueno, 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 vale, pues día 2 acabamos, ¿vale? Día 2, ¿cuándo es? Vale, pero el martes de 2, ¿vale? Porque mi idea era abriros esta semana que viene un test, el primer test. Tendréis una semana para hacerlo y solo os consumirá 15 minutos. Pero sí que conviene que antes del test os miréis lo que tenéis, lo tengáis todo organizado porque 15 preguntas, 15 minutos o 20 preguntas, 20 minutos, si tenéis los papeles delante, pues es más fácil. Y os lo habéis mirado antes. Y si os juntáis, pues también me va bien, ¿eh? Ahí el objetivo, acordaros que es que le echéis un vistazo al material antes de que llegue Navidad, ¿vale? Y tengáis una idea de cómo van a ser las preguntas. Bueno, pues ayer acabábamos con esto. Los que no estabais, os lo colgué por si ayer por la noche le queríais echar un vistazo y alguno de vosotros lo miró, ¿vale? No digo el número, aunque no fue muy espectacular, tengo que reconocerlo. Pero bueno, no pasa nada, porque no hay nada de lo que os he contado hasta ahora que no hayáis visto antes, excepto 4 detalles así que ya veréis, está todo ahí grabado, ¿vale? Bien, hoy estamos de enhorabuena, ¿vale? Los microbiólogos. Yo, si os acordáis, os dije que, bueno, hay bastantes microbiólogos, hay 4 grupos de investigación activos en microbiología en las islas, uno en el IDISBA, 2 en la universidad y otro en el IMEDEA, ¿vale? Os dije que teníamos 2 primeres pases, ese concepto mallorquín que os presenté, y uno de ellos, que es el doctor Ramón Rosselló Mora, del IMEDEA, pues ha vuelto a conseguir ser un highly cited researcher, ¿vale? Lleva unos cuantos años siéndolo. Es una mención prestigiosa. Significa que dentro de su campo de trabajo, y eso es importante, hay que tenerlo en cuenta, es decir, no se comparan todos con todos, sino que se comparan todos los que hay en una determinada área de trabajo, pues es de los más influyentes. Supone que está durante los últimos 10 años citado, digamos que esto significa que el 1% como mínimo de las citas generadas en su campo de trabajo vienen de él, ¿de acuerdo? Claro, esto a nivel mundial, lo cual pues, es una cosa que es importante, ¿de acuerdo? Pero es verdad que está modulado por la cantidad de gente que trabaja en el área y él creo que está en taxonomía y microbiología ambiental, ¿de acuerdo? Y es un muy buen taxónomo, es el que marca las pautas actuales de la taxonomía microbiana. Lo que él dice y dos colegas suyos van a misa. De hecho, uno de los problemas más grandes que hay en taxonomía microbiana es la restricción para dar nombre a los microorganismos. No os lo he contado todavía, os lo contaré dentro de un par de días, pero aprovecho ahora. Sí que lo mencioné. Os mencioné lo del concepto de candidatus, ¿verdad? De acuerdo. Es un concepto importante y creo que está bien aplicado. Si después, al final, tú sabes que existe algo que es importante en la naturaleza, que además sabes lo que hace allí, ¿de acuerdo? Y desgraciadamente no lo puedes aislar en cultivo puro y no le puedes dar nombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces utilizas el concepto de candidatos y pones candidato y un nombre, ¿de acuerdo? Es un avance importante porque antes de esto, esos organismos que existían pero que no podíamos cultivar, pero que eran importantes, se les caracterizaba con un código. Por ejemplo, SAR11, ¿de acuerdo? Claro, SAR11 es un nombre relativamente fácil de recordar, pero cuando empiezas a ver SAR11, SAR186, SAR72, SAR104, esto solo en mar, en tierras, MVC, claro, para nosotros, los humanos, es muchísimo más fácil reconocer cosas por nombres que por números. Cada uno de nosotros tiene un nombre y 2 apellidos y un número de identidad. Y no vamos por ahí diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Y digo, yo soy el 48, 46, 53, 20A. No funciona así porque es imposible, nuestra mente no está preparada para esto. En cambio, los nombres son muy útiles.
Bueno, pues el tribunal o la gente que pone nombres es súper estricta y un poquito rara en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando tú pones candidatos a algo y la gente empieza a utilizar ese nombre, como imaginaos candidatus Pelagibater ubique, candidatus Pelagibater ubique, candidatus Pelagibater ubique, uno le queda el nombre de Pelagibater ubique, ¿verdad? Bueno, pues las normas clásicas de la taxonomía dicen que después de 150 o 200 o 500 trabajos sobre el candidatus Pelagibater ubique, llega un pringao como yo y lo aísla en cultivo puro, yo le pongo el nombre que me da la gana. Y podía ponerle Mateus Boschiciensi para dar honor a mi padre, por ejemplo. Es verdad que esto no me lo permitirían, pero sí que me permitirían cambiar el nombre, ¿de acuerdo? ¿Y qué supone esto? Pues esto supone un problema muy grave, porque llevamos un montón de años trabajando con un nombre que ha quedado asimilado, está en todos los libros de texto y tal y que cual, y ahora viene un iluminado y le cambia el nombre. ¿Por qué? Por ego. Pues esto lo permitía digamos, la sociedad de taxónomos. Y este y sus dos colegas no pedían demasiado. Solo pedían que a los candidatos, cuando fuesen cultivados, les pudiesen poner el nombre. La solución, este y sus dos colegas, que son todos highly cited researchers, montaron un nuevo sistema de taxonomía, que no invalida el anterior, es decir, todo lo que está hecho con la anterior es asimilado, pero permite el nombrar nombres de género y especie sin candidatus cuando no tienes el cultivo puro, pero sabes que ese microorganismo es esencial en el ecosistema que tiene y tienes todo su genoma secuenciado y cerrado. Es decir, es una cosa que es bastante estricta. Y entonces, ya os digo yo que ahora hay una discusión en los últimos 2 años en el mundo de la taxonomía por esto, que es brutal. ¿De acuerdo? Yo creo que ellos tienen razón, porque lo que no tiene sentido es esto de trabajar con un nombre y quitarlo. Y después, si hay algo que existe y que es verdad que nosotros no podemos tenerlo en cultivo puro, pero sabemos exactamente qué hace y cuál es su rol en el ecosistema y es importante, ¿por qué no vamos a darle ya una categoría de especie? Si le estamos dando nombres de especies a cosas que no existen, que se murieron por el camino y que tenemos, es verdad, registro fósil, ¿de acuerdo? Pero a partir de un dedo. Bueno, no es verdad. O sea, a partir de un dedo y el genoma. Nombramos una especie de humanos y le han dado un premio Nobel a un fulano. Y no le pone candidatus. ¿De acuerdo? Y no hay nadie vivo de estos. Y ya no digo nada la cantidad de animalitos que hay en registro fósil. Para estos no hay ningún problema en darle nombre. Tú descubres un fósil, lo caracterizas, le pones nombre y te lo aceptan, aunque esté muerto. ¿Vale? En cambio, cosas vivas que hay a día de hoy, aunque no las pongamos tener en cultivo puro, sabemos qué hacen, tenemos su genoma cerrado y los taxónomos clásicos no permiten el darle un nombre estable, ¿vale? Pues eso está ahora en mucha discusión, ¿vale? Y este señor, Ramón Rosselló Mora, es uno de los artífices de este nuevo código, el SEC Code, que, bueno, yo creo que esta historia al final terminará en un acuerdo, porque no tiene sentido mantener 2 taxonomías distintas. Imaginaros que hubiese alguien que dijese que la taxonomía lineana, la del linneo, la que tenemos todos, Homo sapiens, ¿vale? Canis domesticus, todos estos, no sirviese y se inventase otra. Es un caos si empieza a haber gente que habla de una manera y gente de otra, ¿no? Entonces, esto está condenado a entenderse. ¿Y quiénes tienen las de perder? Ya os puedo decir que el número, y lo veréis, el número de especies descritas de organismos que realmente son importantes en la naturaleza, que no están en cultivos puros, es enorme. Y dentro de nada duplicará el nombre de especies válidamente descritas por los taxónomos microbianos clásicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este señor es el que está haciendo esta revolución. ¿Verdad que es una revolución mínima? Esto no es la Revolución Francesa, ni el descubrimiento de América, ¿vale? Pero dentro de su campo es súper influyente y muy importante. Y está aquí, vive en Muro, también en Palma, tienen 2 casas, y trabaja en el IMEDEA, es decir, que es de las Islas Baleares.
¿vale? No tenemos tantos, es el único que tenemos, de hecho. De españoles creo que hay 118 en el total del ranking mundial, en esta categoría, ¿eh? No significa que los que no estén en esta categoría no son buenos, ¿eh? Sencillamente significa pues, que le han dado un premio y que vale la pena mencionarlo, ¿vale? Muy bien. Entonces, continuamos con lo que veíamos. Estábamos hablando de la respiración aerobia. Os dije, y ya lo sabéis todos, aunque no estuvieseis, que es el sistema energéticamente más rentable de obtener energía, ¿de acuerdo? Y siempre tenéis que pensar que cuando un organismo tiene dos posibilidades diferentes de obtener energía y las puede utilizar las dos al mismo tiempo, siempre utilizará solo una, la que le dé mayor rendimiento energético. O sea, la filosofía que hay detrás es exactamente la misma que el uso de glucosa o lactosa, ¿vale? Hay una escala de valores. Primero utilizamos glucosa y si se acaba la glucosa y hay lactosa, después utilizaremos la lactosa. Pero si hay glucosa, la lactosa no la tocamos, la tenemos toda controlada, ¿vale? Pues todas estas cosas, las respiraciones de los azúcares, los procesos fermentativos, todo siempre es igual. Primero se ejecuta el proceso energéticamente más rentable y luego el menos rentable. Y esto está regulado a nivel transcripcional, obviamente, ¿vale? Muy bien, entonces, podemos tener una idea de cuándo un proceso es más rentable o menos rentable si nos encontramos en un microorganismo con diferentes posibilidades. Y la respuesta es que sí. Y la respuesta está en la escala redox de los diferentes compuestos, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la diferencia del potencial redox entre el dador y el aceptor de electrones, ¿vale? Mayor rendimiento energético van a sacar los organismos, ¿vale? Entonces aquí el ejemplo que está puesto, que está sacado creo que también del Brock, es el uso de hidrógeno como fuente de energía, ¿de acuerdo? Y estos son los diferentes aceptores finales de electrones. Entonces fijaros que el último de ellos es el oxígeno. Aquí tienes los otros dos, entonces la diferencia de potencial redox entre el hidrógeno y el oxígeno es mucho mayor que las otras dos. Por tanto, este proceso es el que más energía va a generar. ¿De acuerdo? Y fijaros que aquí está la glucosa y aquí está el oxígeno. La respiración aeróbica de la glucosa es el proceso que más energía genera. No todas las combinaciones son posibles. Es decir, combinar esto con esto no es factible. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, es una buena idea, cuando hablamos de metabolismo, de tener en cuenta que el potencial redox nos va a determinar una priorización de procesos metabólicos a tener en cuenta. Vale. Bien, entonces, ¿cómo pueden obtener energía los organismos? Bueno, los organismos, las bacterias, ¿vale? Porque ahora ya vamos a hablar única y exclusivamente de bacterias. Bueno, pues podemos tener fotótrofos que realizan fototrofía y quimiótrofos que realizan quimiotrofía. Los fotótrofos, obviamente, utilizan la luz como fuente de energía y los quimiótrofos, los compuestos químicos. De quimiótrofos tenemos dos tipos. Los orgánicos, los que utilizan compuestos orgánicos, que se llaman los quimiorganótrofos. Aquí tienes la glucosa, ¿de acuerdo? La respiración aeróbica de la glucosa sería un proceso quimiorganótrofo de obtención de energía. Pero, obviamente, también pueden utilizar los microorganismos compuestos inorgánicos, por ejemplo, el hidrógeno. Y aquí tendríais que esto sería un ejemplo de quimiolitótrofo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, puede haber microorganismos que tengan este tipo de metabolismo y este tipo de metabolismo, ¿vale? De glucosa y de hidrógeno, y elegirán siempre el más energéticamente, el que les regenere mayor rendimiento energético, ¿de acuerdo? Pero tenéis que tener muy presente que no todas las posibilidades están presentes en la misma bacteria, ¿de acuerdo? Es decir, que los microorganismos aparecieron, colonizaron todo el ecosistema, exploraron toda la diversidad de recursos que había en el ecosistema, que es el planeta Tierra, ¿de acuerdo? Pero no es que una célula concreta, por ejemplo, LUCA, el Large Universal Common Ancestor, fuese innovando y haciéndose cada vez más grande, incrementando todo el potencial catabólico que había sobre la faz de la Tierra. No, se fue especializando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es imposible pensar en un microorganismo que sea capaz de comérselo o de obtener energía con todos los sustratos posibles, porque la cantidad de material genético que debería tener en su interior
sería excesivamente elevada y el control de esos genes sería imposible, tal como nos determina el límite de Van Nieuwenhuis, ¿vale? Es decir, que es muy fácil relacionar una serie de conceptos sencillamente pensando en lo que significan, ¿vale? Y eso es importante de cara a cuando discutáis con alguien de cosas, ¿vale? ¿El producto final cuál es? Bueno, ya lo veis, la obtención de ATP. Es la moneda de intercambio de energía de las células. Aquí, cuña publicitaria, bueno, no cuña publicitaria, pero algo fuera de contexto. Claro, nosotros sabemos cómo funcionan las células ahora modernas, ¿vale? Pero ¿cómo funcionaban las células antes de que fuesen células modernas? ¿De acuerdo? Es decir, el mecanismo este de tener una molécula ATP en un ciclo ADP-AMP que controla toda la energía y que es la manera de pasarse energía dentro de la célula y utilizarla, esto, para inventarlo, de una protocélula, que es una membrana lipídica con 4 cosillas autocatalíticas, a eso hay una barbaridad. Es decir, tenemos un montón de hueco de conocimiento en lo que pasó antes de que las células existiesen sobre la faz de la Tierra. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de célula, hablo de una célula moderna. ¿Cómo funcionaban las células pretéritas antes de las modernas? Pues no se sabe. ¿De acuerdo? No podemos fabricar una célula sin tener en cuenta que sea una célula moderna. Nosotros podemos hacer células ya. Podemos copiar la información genética de una célula, lo veremos en biotecnología, y transformar el chasis de una célula, o sea, lo que sería la célula sin material genético, en una célula nueva, con un par de generaciones. Le metemos el material genético de una célula a una célula anucleada, sin cromosoma, y funciona. Esto se ha conseguido. Se está trabajando en ensamblar genes para fabricar una molécula de ADN y meterla en un chasis para fabricar la primera célula artificial real, ¿de acuerdo? Todavía no se ha conseguido, pero es cuestión de tiempo, ¿vale? Pero siempre todo esto está pensando en que la célula funciona como las nuestras. Y necesitamos ese chasis, necesitamos una célula procariota, necesitamos quitarle el material genético que tiene, necesitamos meterle dentro el material genético que va a empezar a trabajar y tiene que empezar a trabajar con él. Tiene que replicarlo. Cuando lo replica y se divide, tenemos 2 células diferentes que tienen moléculas del ancestro, de su chasis. Pero el material genético nuevo irá fabricando nuevas proteínas y se sustituirán todas las proteínas del chasis por las nuevas que hemos introducido. Así es la filosofía que hay en la fabricación de las células, ¿vale? Pero siempre está basado en cómo es la célula actual, ¿vale? Os colgaré en este contexto un documento para el que quiera echarle un vistazo, que es un informe que hizo la Sociedad Americana de Microbiología sobre, digamos, cómo fue el origen de la vida, o cómo se cree que fue el origen de la vida, cómo se llegó a la primera célula. Es un informe que está bastante bien, es largo, quiero decir, solo es para frikis, ¿vale? Pero si alguno de vosotros está interesado en ojearlo, bueno, pues yo os lo enviaré también a través del foro, ¿vale? O os enviaré el link a la ASM donde está accesible ese documento. Bien. Entonces, vamos a hablar primero de la fototrofía y después hablaremos de la quimiotrofía, ¿vale? La fototrofía, pues obviamente es la fotosíntesis. Es el mecanismo que nos permite conseguir energía a partir de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, claro, uno cuando es pequeño, es decir, que no ha llegado a la universidad, se cree que las plantas son los únicos organismos fotosintéticos que existen sobre la faz de la Tierra. Y es verdad que les han dado mucha propaganda. Hombre, también es verdad que nosotros comemos acelgas y no comemos cianobacterias, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que ser consciente de lo que implica cada cosa, ¿vale? Y que nuestra dieta está basada básicamente en 2 procesos, en la agricultura y en la ganadería. Y la agricultura es cultivar plantas, ¿de acuerdo? Pero no hay que olvidar que el inventor de la fotosíntesis fueron bacterias y que hay un montón de bacterias fotosintéticas
realizando la fotosíntesis e interviniendo en el control, por ejemplo, del efecto invernadero de nuestro planeta. Es decir, nosotros generamos un montón de CO2 y los fotosintéticos están intentando capturar ese CO2 y quitarlo del ecosistema. Si no hubiese fotosintético, bueno, es una tontería esta, porque si no hubiese fotosintético nosotros tampoco estaríamos aquí. O sea, hay que ser conscientes de esto, porque no habría oxígeno en nuestra atmósfera, no habría células eucariotas ni nada de estas historias, ¿vale? Pero gracias a los organismos fotosintéticos, los niveles de CO2 que nosotros estamos generando no son todo lo alto que deberían ser. ¿Por qué? Porque están trabajando, digamos, intentando minimizar el efecto invernadero consumiendo CO2. Bueno, pues la mayor parte del CO2 que se consume lo consumen las cianobacterias, especialmente las cianobacterias marinas, que son derivados del mismo ancestro común que todas las plantas que existen sobre la faz de la Tierra. Es decir, hubo un microorganismo ancestral, el primer fotosintético oxigénico, que generó las cianobacterias actuales y que generó las plantas. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque esto significa que la fotosíntesis oxigénica que tienen las plantas no la han inventado las plantas, la han inventado ancestros de las cianobacterias, células procariotas. ¿De acuerdo? Y obviamente una célula procariota que era capaz de fotosintetizar oxigénicamente entró en simbiosis probablemente ya con un eucariota, y un eucariota era una célula, bueno, como la nuestra, supongo que nucleada ya en esa época, pero que había internalizado un heterótrofo que se ha convertido en nuestra mitocondria, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todo esto tuvo lugar hace muchísimos años. Estamos hablando de que un sistema complejo como la fotosíntesis oxigénica es muy antiguo en el tiempo. Tiene más de 2.000 millones de años. Y es una maquinaria súper compleja genéticamente. Y casi no hay diferencia entre la fotosíntesis oxigénica de las cianobacterias, desde el punto de vista molecular, y la fotosíntesis oxigénica de las plantas. Entonces, si todas estas tienen un ancestro común y se remonta a hace 2.000 millones de años, y por tanto, una cianobacteria y una planta son muy diferentes taxonómicamente hablando, ¿de acuerdo? A la única conclusión a la que podemos llegar es que el ancestro común ya tenía ese sistema, tan complejo como es, ¿vale? Podríamos pensar en convergencias evolutivas, es decir, en dos cosas diferentes que hayan llegado a la misma solución. El sistema es demasiado complejo para que fuese así. Convergencias evolutivas son, por ejemplo, las alas de las mariposas y las alas de los pájaros. Los dos son estructuras diferentes que sirven para lo mismo, ¿vale? Pero la fotosíntesis de las plantas y la fotosíntesis de las cianobacterias es prácticamente idéntica, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué supone? Pues que el ancestro ya la tenía, ¿vale? Entonces, fijaros en un detalle. Estamos hablando de la fotosíntesis oxigénica, ¿vale? Y está aquí, ¿de acuerdo? La oxigénica, ¿vale? Pero resulta que hay un montón de procariotas que son fotótrofos y que realizan una fotosíntesis anoxigénica, ¿vale? Claro, la pregunta del millón es, ¿cuál fue primero, la anoxigénica o la oxigénica? La anoxigénica, está claro, porque la oxigénica es la responsable de la fabricación del oxígeno. Y antes de que hubiese oxígeno sobre la faz de la Tierra, y ahora no me acuerdo el dato de cuándo ocurrió la acumulación masiva de oxígeno en la Tierra era un ecosistema anaerobio y solo los anaerobios trabajaban allí. De hecho, la primera extinción masiva ocurrió porque apareció el oxígeno. ¿De acuerdo? Es decir, que todos los procesos fotosintéticos que se conocen tienen su ancestro en un, digamos, mecanismo fotosintético básico que era anoxigénico. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la fotosíntesis oxigénica y la anoxigénica? A nivel de proteínas, mucha, porque han diversificado mucho. Y entonces, bueno, tú puedes comparar y claro, todas tendrán
pues citocromos, todos tendrán proteínas con hierro y azufre. Es decir, las proteínas que tienen unos sistemas y otros, pues se recuerdan cuando las comparamos o cuando las analizamos, ¿vale? Pero es verdad que así como cianobacterias y plantas comparten un sistema fotosintético muy parecido, los fotótrofos anoxigénicos y los oxigénicos tienen más diferencias, molecularmente hablando, de las que detectamos en esos grupos, ¿vale? Entonces, si os fijáis en el esquema, la gestión de la energía es la misma, porque esto lo hacen todas las células, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que acumular ATP. Fijaros que en ambos casos utilizan como fuente de carbono, a ver, hay fotótrofos que no fijan CO2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero si os fijáis en este esquema, estos fotótrofos oxigénicos utilizan CO2 como fuente de carbono y lo transforman en azúcares, y aquí pasa lo mismo, y la diferencia sencillamente está en el dador de electrones, ¿de acuerdo? Que en la fotosíntesis oxigénica es el agua, y al dar los electrones se descompone y genera oxígeno, y en la anoxigénica es cualquier otro compuesto químico que esté en solución acuosa, pero que no sea el agua, ¿de acuerdo? Es decir, estos fotótrofos anoxigénicos están en agua, viven en una solución acuosa. Lo que ocurre es que no la utilizan al agua para dar electrones, utilizan otros compuestos como aquí el sulfhídrico, ¿de acuerdo? Y entonces el producto final de la reacción es el sulfato, en este caso, porque después según el compuesto químico tendréis otras cosas, ¿vale? Pues esa es la diferencia básica entre oxigénica y anoxigénica, el dador de electrones. Bien. Pero ¿cuál es el agente más importante de la fotosíntesis? Pues tenemos esta molécula que es una molécula fastuosa, fantástica y súper difícil de sintetizar, ¿vale? Que son las clorofilas, ¿vale? Creo que cuando he abierto el documento tenía una página web abierta, porque ayer terminé las clases con los biólogos y claro, nos hemos repartido el temario Antonio y yo después voy a seguiros dando clase, pero con los biólogos yo tenía un número fijo de horas. Y entonces, con vosotros voy muchísimo más avanzado que con los biólogos, porque con los biólogos tengo clase 2 horas de máster y voy directamente a su aula y no me puedo mirar la clase. Y entonces he ido acumulando un poco de retraso. En definitiva, que como tengo las clases grabadas de otro año, acordamos con Antonio clavarles los 3 vídeos de metabolismo y tiremilles, ¿vale? Y perfecto. Claro, ayer yo tenía clase con ellos, era mi última clase, y en vez de hacer una clase normal de explicarles un cacho del metabolismo, fuimos comentando 4 cosas sobre el metabolismo, porque total van a tener que ver los vídeos sí o sí, ¿vale? Y entonces abrí esta página para enseñarles. Esto tengo que hacer, para que lo veáis, tengo que meterlo a la derecha, ¿no? Aparece ya, sí, ¿no? Aquí. Venga. Bueno, aprovecho para deciros 2 cosas. Una, esto, la dirección está kegg.jp, es una base de datos alucinante para entender el metabolismo de los organismos. Porque en esta base de datos vosotros le podéis colgar una serie de secuencias aminoácidicas, es decir, proteínas, en formato FASTA, y él os genera un mapa metabólico de vuestro microorganismo. Es decir, si tenéis un genoma, lo secuenciáis, lo anotáis, volcáis esas secuencias de proteínas en la base de datos y os genera un modelo. Y esto lo hace, ahora tarda un poquito más porque tiene mucha demanda, pero si vosotros cogéis un genoma, lo lanzáis ahora, en una cuestión de 15-20 minutos tendréis todas las proteínas colocadas en sus vías, ¿vale? O sea, esto es el metabolismo de las porfirinas. Fijaros que lo estaba mirando para hablar de ello. Aquí tenéis la glicina, es el compuesto más sencillo que podemos tener, ¿vale? Y fijaros que cada una de estas líneas es una enzima. Y cuando vosotros hacéis un análisis con vuestras proteínas, si os sale con la cajita marcada de color, es que existe. Si no, no existe. Pero que no exista no significa que no exista. No existir significa, en este contexto, que no se parece con un umbral de confianza que él tiene y que, por cierto, ya no lo muestra. Antes era un evalue y tú podías poner con él, ahora queda cerrado,
pero estábamos hablando normalmente de una value de 10 a la menos 50 en el uso de BLAST como herramienta de comparación, ¿vale? Entonces, que no esté marcado no significa que no existe, significa que no cumple los estándares con las secuencias que tienen en su base de datos. Esta base de datos no es la de la NCBI, que está todo, ¿de acuerdo? Hay una serie de genomas que están muy bien caracterizados. Está el de Escherichia coli, está el de Pseudomonas aeruginosa, está, bueno, casi todos los clásicos están ahí, pero no es una base enorme de datos, ¿vale? Bueno, fijaros que siempre hay un compuesto químico, otro compuesto químico y una enzima. Tenéis la información de la proteína y tenéis la información de estos compuestos químicos. O sea, yo creo, bueno, yo lo utilizo muchísimo y casi todo el mundo lo utiliza, pero si os venís aquí, si os fijáis, a ver si me lo abre, ¿veis que aparece la ventanita? De acuerdo, y es una manera muy intuitiva de analizar un genoma, ¿vale? Bueno, pues lo aprovechaba para esto, porque para generar una clorofila, aquí tendríamos una clorofila, fijaros la cantidad de genes que se necesitan. ¿De acuerdo? O sea que realmente ser fotosintético no es algo trivial, no es algo que apareciese en 2 días, ¿vale? Solo para fabricar la clorofila. Después necesitas todo el resto de material, ¿vale? Bueno, a vuestro nivel esto os puede ser útil. Por ejemplo, vosotros tenéis que anotar un plásmido, ¿verdad? Tenéis vuestras proteínas ahí marcadas. Pues a lo mejor podéis utilizar esta herramienta para que os diga, a ver, ¿qué hay por ahí? ¿De acuerdo? Es decir, que seréis espabilados en este mundo, ¿vale? Estáis aprendiendo las bases, pero esto empieza a ser parte de las bases. Probablemente el próximo año el análisis de genomas sustituirá el análisis de plásmidos. ¿Por qué lo digo? Porque Elena se va a retirar, Elena García Valdés se retira, es el último año que da clase, y entonces el próximo año ya Antonio y yo que haremos las actividades en grupo mediano, las tenemos que repensar. Y ya he estado hablando con Antonio para introducir ya análisis genómico masivo. ¿De acuerdo? La cuestión es que fijaros lo complicado que es. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando de procesos. Bueno, por cierto, en este servidor podéis encontrar todas las vías metabólicas. El ciclo de Krebs también es espectacular, todo. Es que es una pasada. Y para un trabajo también es cojonudo, porque uno necesita a veces para un trabajo moléculas, ¿de acuerdo? Claro que podéis utilizarlas y fabricarlas en programas y todas estas cosas, pero es que aquí las tenéis, ¿eh? Esto lo copiáis y queda pegado, precioso. Y si queréis, recortáis la imagen y le quitáis su código. Y queda fantástico, ¿eh? Una molécula, 2 rayitas de PowerPoint y tenéis una vía metabólica, ¿vale? Hay que ser prácticos. Bien, ya lo sabéis, ¿eh? Yo creo que es una herramienta muy útil y que conviene que le echéis un vistazo, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el elemento, creo que más importante de la fotosíntesis. Sin él no existiría la fotosíntesis, ¿de acuerdo? El resto de cosas sirven para proteger a esta molécula y es verdad que esta molécula lo que genera es, al activarse, un montón de electrones que tienen que controlarse, porque el secreto del metabolismo es que los electrones que se generan, que se liberan, nunca estén sueltos, ¿de acuerdo? Y van pasando de moléculas a moléculas, a moléculas a moléculas, a moléculas a moléculas, y en determinados pasos de esa transferencia a diferentes moléculas se van acumulando en una serie de moleculillas que son las encargadas de llevar el poder reductor a las membranas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se saca fuera el poder reductor, ¿vale? Y aparece una ATPasa y genera energía. Esto es la fotosíntesis, ¿de acuerdo? El artífice es esta molécula de aquí, ¿vale? Entonces, la molécula que tienen las plantas para hacer esto es la clorofila A. La molécula que tienen las cianobacterias para hacer esto es la clorofila A. Pero resulta que las bacterias han inventado un montón de clorofilas distintas y además al resto ya se les llama bacterioclorofilas, y aquí tenemos la bacterioclorofila A, que es diferente a la clorofila A. ¿Y en qué se diferencia? Pues a ver si encontramos la diferencia. Mirad, aquí está la diferencia, creo que aquí y aquí, ¿veis? Es decir, pequeñas diferencias en este anillo porfirínico que hacen una cosa muy importante. Lo que tenéis a la derecha es el espectro de absorción de estos dos compuestos,
¿de acuerdo? De la clorofila y de la bacterioclorofila A. Entonces, fijaros que cada uno de estos compuestos tiene un máximo diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada uno de estos compuestos está especializado en ser excitado por una región concreta del espectro de luz, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que tenéis una célula que está viviendo sobre otra célula y la primera tiene clorofila y la segunda tiene clorofila A y la segunda tiene clorofila A. La segunda célula, la que está debajo, está a la sombra. Pensad en los bosques. Vosotros paseáis por un encinar maduro y ¿qué hay debajo? No hay nada. Hojas. ¿Por qué? Porque el encinar maduro es muy denso y no deja pasar la luz. Y abajo no hay nada. Eso es un encinar maduro. Ni siquiera hay pequeñas encinas, porque como tenemos cabras se las comen. Es un grave problema ecológico que conviene que sepáis y que si no controlamos la población de cabras de las Islas Baleares nos vamos a quedar sin encinares. Porque una encina se hace grande, 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 pero al final muere y desaparece. Y cuando desaparezcan todas las encinas grandes y no haya encinas pequeñas, porque se las comen las cabras, se habrán acabado los encinares. ¿De acuerdo? Los pinos son más resistentes a estas cosas porque crecen más rápido, ¿vale? Entonces, seguramente habrá una sucesión y los encinares desaparecerán y solo tendremos pinares. Pero después los pinares también desaparecerán. No lo veremos, ¿eh? No, yo creo que todavía vosotros disfrutaréis de los encinares, ¿vale? Y vuestros hijos, pero es un problema, ¿vale? Pues el efecto de sombra de los encinares también lo hacen los otros cuerpos. Entonces, si tú tenéis dos bacterias, una debajo de la otra, con el mismo, digamos, con la misma clorofila, la primera le llega toda la luz, la segunda ya no. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si la segunda tiene otra clorofila que no sea la clorofila A, que tenga la bacterioclorofila A? Pues que la segunda sigue viviendo perfectamente y sigue aprovechándose de la luz porque, fijaros que la clorofila A tiene su máximo 680 y aquí que ya casi no absorbe y la bacterioclorofila A, mirad dónde tiene el máximo. ¿De acuerdo? Es decir, que las bacterioclorofilas o las modificaciones de la clorofila las inventaron los procariotas para poder aprovecharse mejor de la luz. ¿Vale? ¿Por qué no han hecho esto los eucariotas? Y porque no han podido. Porque el eucariota es el resultado de la fusión de dos células, en este caso, a nivel fotosintético, la planta, de un fotótrofo. ¿De acuerdo? Un fotótrofo oxigénico dependiente de clorofila A. Ya os hice la misma... Bueno, no os lo hice a vosotros, lo hice con los biólogos. O a lo mejor sí que lo hice, porque a veces ya no me acuerdo de dónde he contado las cosas. Porque obviamente el 80% de la clase es igual, pero el 20% cambia según lo que me pasa por la cabeza, según lo que he hablado antes o según cómo os veo. ¿De acuerdo? Bien, la cuestión es que ocurrieron otras simbiosis con otros fotótrofos diferentes a las cianobacterias cuando ocurrió todo esto. Vamos a plantear de nuevo la pregunta. Vamos a pensar en los procesos de generación de la célula eucariota a partir de procariotas, ¿vale? ¿Qué creéis que fue primero? ¿La formación de un eucariota con mitocondria o un eucariota, bueno, no sería un eucariota porque no tendría mitocondrias, pero... es decir, ¿qué creéis que simbiosis fue primero? ¿La simbiosis de un heterótrofo respirador de azúcares con otra célula o la de un fotótrofo con otra célula? La mitocondria, ¿vale? Perfecto. Por tanto, si esto es así, ¿qué probabilidades hay? Ah, bueno, perfecto. Pero en el momento en que ocurrieron la formación de la mitocondria, ¿de acuerdo? Bueno, no hemos hablado de los diferentes modelos de respiración, porque hay respiración aeróbica, que es la que tiene la mitocondria, y respiraciones anaerobias, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que ocurrieron estas cosillas, ¿vale? ¿Creéis que fue factible que hubiese simbiosis con respiradores anaerobios? Bien, pudo ocurrir, ¿de acuerdo? Antes
o en el mismo momento, ¿de acuerdo? Pero, si ocurrió, ¿qué pasó con ellos? Vale, ¿y por qué no fue eficiente y murieron? ¿Por qué no hay células eucariotas en ecosistemas anaerobios? Bueno, tienes razón, ¿eh? Puede ser que sea una excusa, una justificación al problema, pero ¿y si en vez de crecer a un ritmo X, crecen a un ritmo X partido por 4? ¿No sería factible un metabolismo eucariota anaerobio? No, porque hay mucha competencia también. Hay que tener en cuenta la competencia de las otras. Claro, pero la competencia de las eucariotas también la tenían con los procariotas. En esa época no podemos pensar en que ya, por ejemplo, tendrían reproducción sexual, ¿vale? Es decir, al final es lo mismo que con los procariotas, ¿eh? Es decir, nosotros entendemos cómo es un procariota sencillito ahora, pero obviamente la protocélula primera procariota no debía ser así. Entonces, el primer eucariota no debía ser como es ahora, ¿vale? Porque no puede ser que se produzca primero la simbiosis con un heterótrofo y que ya tengas toda la estructura de núcleo, retículos. El eucariota moderno tiene estas cosas, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en esta discusión tenemos que son factibles las dos cosas, ¿vale? ¿Sería factible en un ecosistema anaerobio encontrar células eucariotas con respiración anaerobia, dividiéndose a un ritmo lento? Si fuese por la cuestión de la competencia con los procariotas, no deberíamos existir nosotros, porque cuando surgió ese primer heterótrofo, es decir, es verdad que funcionó bien el invento, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no debió funcionar bien el invento en el caso de los ecosistemas anaerobios? No te aporta nada, es decir, Tampoco. los procariotas anaerobios ya son anaerobios, en cambio, pues tener la capacidad de usar oxígeno es una ventaja clara con respecto A no usarlo. Pero ¿qué ventaja le supone a una célula hacerse eucariota si siendo procariota es súper eficaz? porque te permite regular mejor cómo usas ese oxígeno. Un eucariota moderno, sí, pero un eucariota primitivo. Claro, hay que bajar de escala. Entonces, todo nos lleva a que probablemente el proceso de simbiosis ocurrió cuando ya había un montón de oxígeno. Entonces, como cuando había un montón de oxígeno, ¿vale? Tenía que ser un respirador aerobio el que compitió con ellos. Y si ocurrió antes, y un anaerobio en ecosistemas anaerobios formó una protocélula eucariota, cuando apareció la fotosíntesis, todas estas desaparecieron. ¿Han quedado remanentes en ecosistemas anaerobios? La verdad es que nadie ha encontrado nada, ¿vale? Una pregunta, Sí. porque a lo mejor los eucariotas con oxígeno va bien porque al tener el núcleo te proteges un poco de las burbujas de oxígeno y todo esto, o no tiene sentido. Bueno, la protección del oxígeno la consigues químicamente con enzimas. No necesitas tener un núcleo. Pero si aún no tienes del todo formado todo esto y empiezas a generar oxígeno y no tienes ninguna barrera, es más fácil que te dañes a ti mismo que no si la tienes. No sé qué decirte, porque es complicado pensar en una barrera, o sea, una membrana citoplasmática no es no es impermeable al oxígeno. Entonces necesitas sistemas activos para eliminarlo, que es lo que pasa en Azotobacter cuando tienes que fijar nitrógeno en ausencia de oxígeno, pero estás viviendo en oxígeno. Pones enzimas respiratorios a cargarse el oxígeno y en un sitio concreto no hay, ¿vale? Es decir que, bueno, al final probablemente ocurrió, pero fueron aniquilados y siempre hay que tener en cuenta que el metabolismo respiratorio oxígeno dependiente de un azúcar es muchísimo más eficaz, por tanto, compitiendo gana, siendo eucariota, ¿vale? Y después, por ejemplo, la fabricación de la membrana nuclear, yo creo que no tengo ni idea, porque de esto, si lo estudié en su día y no creo, pero yo creo que es para separar lo que es la transcripción
y la replicación del resto de procesos. Porque la célula es demasiado compleja como para que todo pueda ocurrir, como ocurre en los procariotas, que ocurre todo mezclado. ¿De acuerdo? Pero bueno, es igual. La cuestión es que en este caso lo que conseguimos es, con varias moléculas de tipo clorofila, es permitir que microorganismos fotótrofos diferentes puedan coexistir en la misma ubicación y ser mucho más versátiles. ¿De acuerdo? Porque células diferentes no solo es tener una clorofila diferente, es tener una historial diferente, con potencial genético diferente y ante una pequeña fluctuación, sea la que sea, pues una es mejor que la otra y siempre habrá un fotótrofo en el ecosistema, al menos, ¿de acuerdo? Pero permite la coexistencia. Y hay un montón, ¿de acuerdo? Mirad la cantidad de bacterioclorofilas que se han inventado. Es verdad que, si os fijáis aquí hay, digamos, nombres de grupos de bacterias, ¿vale? Es decir, que no todas están en todos los microorganismos, ¿vale? Pero eso permite la coexistencia de diferentes fotótrofos en el mismo ecosistema, sin que tengan que competir por el mismo recurso, porque el recurso es la luz, pero como la luz está fragmentada, ¿de acuerdo? Uno se aprovecha de un cachito y otro de otro.